Buenos días. Quien les habla, Griselda Sandoval. En los controles, el pastor Enrique Falcón. Soy miembro de la Iglesia Cristiano Evangélica Jesucristo es Rey de la avenida Polonia 1244. Es la avenida Polonia, esquina Vértiz de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y sus pastores son Claudia y Marcelo Cabrera. Y tenemos reunión presenciales, gracias Señor, para la gloria de Dios, los domingos. La primera reunión de las 9 de la mañana a las 10 de la mañana. Y la segunda reunión de las 10:30 a las 11:30 de la mañana. Y después la tercera reunión a la tarde de 16 a 17 horas. Y también después termina el pastor con la prédica del domingo a las 19 horas por YouTube en vivo. Está a las 19 horas. Ustedes ponen en YouTube #La Iglesia Sos Vos y bueno, ahí aparece el domingo. La prédica del domingo fue Provocando Bendiciones. Y de ayer miércoles, Reordenando 2. O sea, la prédica de ayer miércoles. También a las 19 horas también está el pastor en YouTube. Para la gloria de Dios, los domingos termina en YouTube con la prédica del domingo. Bueno, porque siempre hay mucho, tiene mucho el pastor para decir de parte de Dios, entonces termina la palabra a las 19 horas. Y este domingo que viene ya es Santa Cena, tenemos Santa Cena. Y la Santa Cena solo la tomamos por internet, solo por YouTube, en el nombre de Jesucristo. Este domingo que viene tenemos Santa Cena, en el nombre de Jesucristo. Prepárense para la Santa Cena, porque es necesario, y más en estos tiempos tan difíciles, tan peligrosos. Miren que Dios sigue siendo el mismo, el de ayer, hoy es el mismo, y por los siglos de los siglos que va a ser el mismo, y sigue haciendo las mismas cosas. O sea, Él sana, Él libera, Él restaura y Él salva. Si quieren estar mandando mensajito de texto a mi celular, lo pueden estar haciendo al 223 43 98 63 7. A todos los que han mandado mensajitos, yo los pongo, los anoto, hermanos, y estoy orando, y estamos orando con mi esposo, también a la pastora Claudia, la pastora y al pastor Marcelo también. Ellos también oran y piden, y piden por todos nosotros, en el nombre de Jesucristo. Miren que están sucediendo cosas muy feas, y necesitamos en estos tiempos de Dios. Acérquense confiadamente al trono de la gracia, donde van a recibir socorro para este tiempo tan difícil que estamos viviendo. También pueden entrar a mi Facebook con Griselda Sandoval de Montenegro. Y allí me van a conocer un poquito más. Tengo fotos y tengo cosas. Me van a conocer un poquitito más en el Facebook. Para la gloria de Dios, hay todas estas cosas y hay que usarlas para bien, hermanos. O sea, muchas personas la usan para mal, pero también nosotros tenemos el deber de Dios de hacer las cosas bien y bendecir a otras personas, en el nombre de Jesús. El domingo, la prédica del domingo del pastor Provocando Bendiciones, estuvo buenísima, hermano. O sea que nosotros tenemos el deber de bendecir, el deber, hermano. Pero ya vamos a ir a la palabra en el nombre de Jesucristo, porque como siempre hay mucho. Y esta palabra que les traje está en Deuteronomio 28:1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios,
para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Amén, amén, amén. ¡Ay, qué hermosa palabra en el nombre de Jesucristo! ¡Qué palabra! Pero vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Señor, te ruego, Señor, entra en cada uno de los corazones que están escuchando este programa de radio Mi Voz para Jesús, y ayúdanos, Señor, a andar por tu camino. Ayúdanos a entender que hacer tu voluntad nos conviene a nosotros. Señor, te rogamos en el nombre de Jesucristo, glorifícate en cada uno de los oyentes del programa de radio Mi Voz para Jesús. Señor, y ayúdame a mí a dar todo lo que tú quieres que dé, Señor, a todos los que están escuchando este programa de radio Mi Voz para Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque siempre me oyes, Señor. Gracias por tu misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, 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 amén. Gracias, gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Miren, hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles y tiempos muy peligrosos. Bueno, hoy tenemos que entender que necesitamos de alguien superior a este mal que está en este mundo. Alguien superior a estas cosas malas que están sucediendo, y que para que nos ayude. Pero todas esas cosas las tenemos que entender nosotros, hermanos. Nosotros somos los que tenemos que decidir ir a Dios. Dios está a la puerta, Él nos busca, nos llama, Él nos ama a nosotros. Sí, Él hizo todas las cosas para que nosotros, dice la Biblia, está escrito en la Biblia, dice, sojuzguemos la tierra. O sea que a veces las personas hablan muy mal de nosotros, los cristianos evangélicos, hablan muy mal de nosotros. Además dicen que tenemos un cerebro del Jurásico. Ay, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, se burlan de nosotros, hermanos, porque nosotros, caminamos en la verdad, hablamos de la verdad de Dios, lo que está escrito es la verdad de Dios. O sea, esto lo tenemos que decidir nosotros. O sea, nosotros somos los que tenemos que decidir ir a la Biblia, ir a Dios, leer la palabra, lo que está escrito en la Biblia y ponerla por obra. Nosotros somos los que decidimos tomar esto o no. O sea, miren la humanidad, miren cómo está la humanidad. Miren, o sea, ellos dicen ser modernos. Ellos dicen que están haciendo, para ellos están haciendo bien las cosas. Bueno, este mundo no cree en Dios, en el Dios de la Biblia. No cree en la palabra, en lo que está escrito en la Biblia. Y mucho menos la ponen por obra, lo que está escrito en la Biblia. Bueno, miren cómo está el mundo. En dolor, en angustia, y dicen ser modernos. Dicen ser modernos y tienen que pagar para tener un hijo. Dicen ser modernos, y matan a sus hijos. En el vientre de sus madres las matan. Y dicen ser modernos y matan a sus mujeres.
O sea, a sus esposas, para colmo. Y dicen ser modernos, y mienten y engañan y roban y hurtan y odian y envidian. Así, y dicen ser modernos. Y dice que nosotros, los que creemos en Dios, los que creemos en el Señor Jesucristo, los que creemos en la palabra de lo que está escrito en la Biblia, dice que tenemos cerebro del Jurásico. Ay, Jesucristo, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Miren, hermano, Dios, Jehová el Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, le dio libre albedrío a las personas. Entonces las personas tienen el derecho de decir lo que quieren. Pero así les va también. Miren cómo está este mundo. Bueno, con muchas envidias, por envidia, hablan en contra de una cristiana evangélica. Por envidia. Y eso los va a llevar al infierno, así de clarito. Les digo, en el nombre de Jesús, miren, hermano, esto lo digo con la mano en el corazón. Yo los amo de todo corazón, y todas estas cosas las hago, todo. Oro por las personas, aunque estén equivocadas en sus pensamientos. Yo oro y ruego, hermano, ruego para que Dios tenga misericordia y no le tome en cuenta todas las cosas malas que hacen, sino que vaya con su inmensa misericordia y los lleve a Él y los ayude para que tengan una vida eterna con Dios, y no que vayan al infierno y que tengan un dolor eterno. O sea que hoy estoy preparada por Dios para ayudar a las personas, pero que quieran, porque nadie lo va a obligar, Dios no lo va a obligar, hermanos, y se está tardando, ¿saben? Porque Él quiere que muchas más personas se salven, y de este mundo malo. Es Dios el que lo va a decidir, hermanos. Dios el Padre es el que lo va a decidir. Miren, Dios el Padre lo hizo así. Dios, van a tener salvación si van al Señor Jesucristo, y nadie va a ir al Señor Jesucristo si el Padre no se los da. Entonces, si Dios el Padre no les da al Señor Jesucristo, no van a tener salvación. Y hoy, hermano, gloria a Dios para el futuro, pero hoy se necesita salvación para la gran mentira que hay en este mundo. Se necesita salvación para este virus, para las enfermedades, para el odio, para el rencor, para el egoísmo, para la envidia que hay en este mundo. Miren, hermano, hoy se necesita al Señor Jesucristo porque Él es el que da la salvación. Hoy, hermano, hoy se necesita la salvación, hermanos. Y las personas se creen y se burlan, las personas de este mundo se creen y se burlan de las cosas de Dios. Pero va a ser muy triste cuando se queden sin el Señor Jesucristo y sin la iglesia. Y se van a quedar con su mundo de modernismo, se van a quedar en este mundo para sufrir. Y bueno, y va a ser un dolor eterno, hermanos. Y es muy triste eso, hermano, va a ser muy triste. Y por eso que yo hoy estoy preparada por Dios, por el Señor Jesucristo, para ir a las personas y darles una mano. Pero es para el que quiere nomás. Para el que quiera entrar a este precioso evangelio del Señor Jesucristo. Solamente para el que quiera. Lo demás, y bueno, tienen este mundo. Y falta muy poco para que se queden solitos en este mundo.
sin el Señor Jesucristo y sin la iglesia, hermanos, para que se queden en este mundo para verle la cara al anticristo. Miren, si hoy hay dolor, no se imaginan lo que va a ser sin la iglesia y sin el Señor Jesucristo. Bueno, hoy todavía hay tiempo para volverse a Dios, hermano. Estos son tiempos divinos para nosotros, los que creemos en el Señor Jesucristo, los que creemos en Dios, los que creemos en la palabra de lo que está escrito en la Biblia. Y yo tengo una Reina Valera 1960, aunque les cueste a muchos. Sí, yo puedo usar otras versiones más nuevas, sí, lo puedo hacer, pero no quiero, yo tengo la libertad de hacer y de usar esta Biblia. Hermanos, aunque esté en palabras antiguas, me gusta esto. O sea, que así como el mundo tiene la libertad de elegir, yo también tengo la libertad de elegir esta Biblia, una Reina Valera 1960, para la gloria de Dios. Y todo esto, con esta Biblia, hermano, yo un día me puse mi suegra, que era cristiana evangélica, falleció y tenía una Reina Valera. Entonces se la pedí a mi cuñado, le dije, me dan esta Biblia, y me la puse abajo del brazo. Y saben, cuando fui a la iglesia dije, y a mí que me hablen de esta. Y no la conocía, ni la había leído. En el nombre de Jesús. Nadie me había enseñado. Bueno, hasta allí que había que leer la Biblia, hermano. O sea, si queríamos conocer a Dios. Y empecé a conocer a Dios y fue precioso, hermano. Y es precioso conocer a mi Dios, mi Rey, mi Señor. Para la gloria, es el Dios de la Biblia, hermano. Esta Reina Valera 1960. Y dice así, miren, en Deuteronomio 28:1, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dios no se anda con chiquita. O sea que Dios nos manda, miren, nos manda a oír su palabra, a oír su voz. Nos manda. O sea, y entonces a muchas personas le molesta esto, ¿no? Entonces, ¿saben por qué le molesta? Porque tienen tantas cosas malas en su corazón, que las cosas buenas no les pueden entrar. En el nombre de Jesucristo. Bueno, miren, hermano, Dios manda, ¿saben? Nos manda a nosotros que tenemos que hacer todas las cosas que Él dice. Porque sabe Dios que todas las cosas que Él dice nos va a hacer bien a nosotros. O sea, miren, esto es así de clarito, hermano. O sea, miren, mucha gente se cree que porque hace lo que se le da la gana, le va bien. Y hay mucha gente, hermano, que porque se le da la gana, se droga. Y bueno, y dicen que la van a manejar a la droga. Bueno, hermano, demostrado está, las personas que se drogan no se pueden manejar a sí mismas. La droga los maneja, el mal los maneja. O sea, hermanos, todo después de salir de ahí, les cuesta muchísimo a mucha gente, y les cuesta hasta la vida. Entonces, y dicen hacer lo que se les da la gana. Eso no es hacer lo que se les da la gana. O sea, tomar alcohol, hermano, tomar alcohol y hasta embriagarse y no saber lo que hacen, eso no es hacer lo que se les da la gana. No, hacen lo que el alcohol los lleva a hacer, o las drogas. O sea, hacen todas esas cosas y bueno, se agradan de esas cosas. Hay mucha gente que se agrada de esas cosas. Bueno, cada uno tiene la libertad de elegir. Dios lo ha dado así. Jehová, el creador de todas las cosas.
Y el que quiera, va en pos del Señor Jesucristo y oye lo que Dios dice en la palabra, en lo que está escrito en la Biblia. Y como Dios lo quiere hacer, hermano, no como a muchos se les ocurre, porque muchos se van a sentar a la mesa del Señor y en aquel día cuando el Señor Jesucristo venga y les va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Y estos se sentaron a la mesa del Señor, hicieron muchos milagros y echaron fuera demonios. Bueno, en el nombre de Jesucristo, hermano, o sea, que las cosas se hacen como está escrita en la Biblia, no como a la gente se le ocurre, en el nombre de Jesucristo. Y yo soy testigo de eso, hermano, porque Dios me sacó del Egipto, o sea, de este mundo malo, porque yo pensaba muchas cosas muy malas y hacía cosas malas, hermano. O sea, yo soy una mujer que llora, que ríe, que patalea como cualquier otra, O sea, no soy de otro mundo, estoy acá, mire. Si bien no soy de este mundo, pero estoy acá, soy de carne y hueso. Y estas cosas Dios me las enseñó y Dios me hizo entender. Dios, Jehová, el Todopoderoso, hermano, me entregó a su Hijo Jesucristo. Y así de clarito se los hablo, Me entregó a su Hijo Jesucristo, y hoy puedo tener una vida hermosa con Dios. Y todas las cosas que Dios dice me encantan, me gustan. Y yo sé, y me cuesta muchísimo hacer la voluntad de Dios, porque estoy en este mundo, hermano. Hacer la voluntad de Dios, escucharlo a Dios, no es fácil, y miren, y yo estuve caminando por mucho tiempo con Dios, y llegó un momento y yo lo escuchaba a Dios, y lo escuchaba en mi corazón, hermano, y llegó un momento en que lo dejé de oír. O sea que todas las cosas, como dice Salomón en una oportunidad, dice: vanidad de vanidades. Las cosas de este mundo, hermano, o sea, son muy, muy grandes y te quieren obligar a hacer las cosas mal, hermanos. Y yo me contagié, en un momento me contagié de eso, y dejé de oír a Dios. Pero Dios fue bueno conmigo, porque Él nunca me dejó. Él es fiel, y lo ha sido conmigo. Y yo soy una mujer, y eso me asombra, hermano. Yo soy una mujer que llora, que ríe, que patalea como cualquier otra, que grita. Bueno, gritaba, ¿no? Ahora no grito tanto, estoy más mansa. El Señor me ha enseñado. Pero, hermano, soy una mujer que se enoja, que ríe, que patalea. O sea, soy una mujer como cualquier otra. Y a mí me asombra que el Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, hermanos, Él me ame a mí. Y así como soy, Él me vino a buscar. Él me vino a buscar hace 25 años, hermano. Yo estaba adelantada, estoy medio apurada, entonces decía 26, pero no, ahora cumplo 25 años. En el año 96 entré a caminar, me fue a buscar a Dios. Me fue a buscar con la palabra que está escrita en la Biblia, en Ezequiel 34, yo mismo iré y buscaré a mis ovejas y yo las apacentaré, yo las llevaré a buen aprisco. Yo mismo, dice Jehová de los ejércitos. Y Él lo hizo así, hermanos. Yo no fui a ningún lugar, no fui a ninguna iglesia. Me arrodillé en mi casa y dije un montón de Padre Nuestro, porque yo antes era católica, hermanos. Dios me rescató de todos los males de este mundo. Él me fue a buscar a mí. Él me fue a buscar a mí, hermano, con la palabra de la Biblia. Yo mismo iré a buscar a mis ovejas. Yo mismo iré a buscar a mis ovejas. Él lo hizo conmigo. Y lo va a hacer con todos ustedes. Y lo está haciendo hoy. Y está ahí en donde están ustedes,
Él lo está escuchando y Él está sabiendo lo que están diciendo ustedes en su corazón, en su mente, en lo más profundo de sus corazones. Si lo hizo conmigo, hermanos. Y 3 años y medio estuve en mi habitación, cerrada la puerta, yo sola, hermano, con Él. Y Él me sacó de ahí, hermanos. Y Él me llevó a la congregación. Y Él me empezó a hablar por medio de la palabra, de lo que está escrito. Empecé a oír su voz. Hermanos, y esto dice, esta palabra en Deuteronomio 28:1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Hermanos, es verdad. Él lo hizo así, hermano. Lo hizo con mi vida, hermano. Y esto no quiere decir que porque Dios estaba conmigo, ha estado conmigo, no me haya pasado nada. Sí, me pasaron muchas cosas, hermano. Muchas cosas me pasaron. Miren, me pasaron muchísimas cosas, hermano. Yo creo que todas las cosas que me pasaron antes sin Dios, cuando yo estaba sin Dios, todas esas cosas también me vinieron igual. ¿Saben? Me pasaron las mismas cosas. Todas las mismas. La gente me despreció. La gente no me escuchaba. La gente no me atendía cuando yo era pequeña, hermanos. Y todas esas cosas me vinieron después, pero de una y otra me fue sacando el Señor. Aún del cáncer me fue sacando este buen Dios. ¡Qué verdad! Él fue, hermanos, Él fue el que me sacó de todas hasta ahora y va a seguir haciéndolo porque Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Hermanos, Dios no va a hacer otra, o sea, está escrito en la Biblia, lo que está escrito. Si nosotros nos volvemos a Él y hacemos lo que, y no les digo que yo hago lo que Dios dice, oh, qué bruto, qué bien me sale, no, hermano, pero si hacemos, y Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahora vamos a ir a escuchar una canción que se la dedico a todos los que están escuchando. ¿La escuchamos? Miro hacia atrás y veo cómo comencé y cómo tu mano aquí me trajo. Con sinceridad no puedo comprender cómo he logrado mantenerme tanto y no he desmayado. Pero ya no tengo que buscar, encontré mi verdad. Es tu amor que me sostiene, es tu amor que me mantiene, me ayuda a estar
vida estás, en mis alegrías y en la soledad. Oh, nada de este mundo puede comparar lo que me das. Con mis ojos cerrados andaré de tu mano. Es que ya no tengo que buscar, solo hay una verdad. Es tu amor que me sostiene, es tu amor que me mantiene, me ayuda a estar de pie y no caer. Es tu voz que me da vida, la canción que me motiva a siempre recordar a dónde voy. Si Dios eres mi porción, eres mi Dios, eres mi amor. Amén, 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 amén. Qué divino que es. Es tu amor que me sostiene. Ese es el amor del Señor Jesucristo el que me sostiene. Es la voz del Señor que me da vida. Qué bien, qué cierto, qué verdad. Esto es una gran verdad, hermano. Esta es la verdad de Dios. Pero como hay libertad, libre albedrío de las personas de elegir, yo elegí esto, hermano. Miren lo que dice esto. Dice, y vendrán en Deuteronomio 28:2. Y dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¡Ay, qué divino! Hermanos, o sea, miren, yo... la gracia, yo creo que esa gracia la tenemos todas las personas, pero si lo decidimos, hermanos, o sea, mi madre no sabía leer ni escribir, entonces ella no había leído la Biblia, pero sí nos enseñó el temor a Dios. Eso, gracias a Dios, y bueno, y es sabiduría eso, hermano, era muy grande. O sea que yo conocía de Dios, yo sabía de Dios. Cuando yo me arrodillé en mi habitación cerrada la puerta, hace 25 años atrás, hermanos, yo no sabía nada de Dios, del Dios de la Biblia. No sabía lo que era Dios, y cómo era, y cómo hablaba Dios. O sea, yo no sabía eso. Pero yo me arrodillé en mi habitación cerrada la puerta, yo solita, era yo y Dios, y yo sentía en mi corazón, yo sentía algo, de verdad, hermano, por 3 años y medio fue eso, fue impresionante, yo sentía algo, y ese es el amor de Dios. Dice, o sea que Dios, Él nos busca, y Él nos llama, y Él nos amó primero. ¡Qué verdad! Eso era lo que a mí me atraía, eso, y ahora sé que es el amor de Dios, y eso me sostenía allí para orar, y es lo que me sostiene hoy, hermano. O sea, y eso, orar, el hablar con Dios, me hizo tanto bien. Miren, hermano, me hizo tanto bien que yo le empecé pidiendo trabajo para mi marido. Y Dios me respondió a los 20 días, 21 días me respondió. Y así de, que miren, yo tengo ahora en septiembre van a ser 25 años. Miren, yo tengo el despido de mi marido porque no encontré el telegrama de despido, no lo encontré por ningún lado, pero sí encontré las referencias que le dio la empresa
para que mi marido tuviera para poder ir a otro trabajo. Entonces tienen la fecha y todo, hermanos, de cuando lo despidieron a mi marido. Hermanos, en septiembre, el 1 de septiembre mi esposo se queda sin trabajo, hermanos, y el 10 de septiembre, para la gloria de Dios, yo me arrodillé, hermano, en mi habitación. Yo sé que fue Dios con su inmenso amor. Él me trajo con su amor, me atrajo hacia Él. Y yo solita, hermano, como mi marido ya hacía 10 días que estaba buscando trabajo, hermanos, y nadie lo llamaba. Pusimos no sé cuántos currículos, no sé cuánta cantidad, muchísimo, hermano. Mi esposo es un hombre muy trabajador, y eso le enseñó a mi hijo también. Y entonces se levantaba tempranísimo, iba a buscar y no conseguía. Y pasaron 10 días y mi marido caminaba por las paredes, hermano, era tremendo como estaba. Entonces yo me sentí por mi esposo, me sentí con la obligación, gracias a esa obligación, hermano, de arrodillarme y buscar a Dios. ¡Qué tremendo! Para mí eso fue una gran sabiduría, que yo estoy segura que fue Dios el que me la puso a mí en mi corazón, en mi mente. Cerrada la puerta, hermanos, en mi habitación empecé a orar, a hablar con Dios. Es lo más grande que puede hacer un ser humano. Allí se escucha la voz de Dios, hermano. Allí se aprende a oír la voz de Dios. Allí en la oración, hermanos, cerrada la puerta, se aprende a oír la voz de Dios. Yo no lo sabía, nadie me había dicho esto. Nadie me lo había dicho, hermano. No sabía estas cosas. O sea, el poder de la oración es tremendo, hermanos. Orar, volverse a Dios en oración es tremendo lo que produce eso. Y miren, hermanos, o sea, yo me obligué a arrodillarme ahí para que, porque yo quería trabajo para mi esposo. O sea, fui el dador de todas las cosas. Miren qué sabiduría, hermano. Y fui y le pedí a él trabajo para mi esposo. Y a los 21 días, hermano, fue así. Fue así de cierto. A los 21 días compramos el fondo de un comercio. Y no sabíamos nada de eso, hermanos. No sabíamos nada. Ni sabíamos dónde ir a comprar. No sabíamos ni cómo ponerle los porcentajes, hermano. No sabíamos nada de eso. Y aprendimos. Y se aprenden todas las cosas. Y si lo hacemos con Dios, hermano, miren, en este mundo sin Dios hay mucha gente que ha aprendido cosas y bueno, y son profesionales, son maestros, o sea, han aprendido muchas cosas y sin Dios, o sea que el ser humano tiene la capacidad de aprender, lo tiene, pero con Dios es diferente, no es lo mismo que estar con Dios y que estar sin Dios. Yo aprendí muchas cosas, hermanos. Yo antes de estar sin Dios, yo ya tenía, cuando llegué a la oración, ¿saben cuántos años tenía? 33 años. Ay, 33 años. O sea, que ya estaba casada. Yo ya estaba casada. Hacía 3 años más o menos que me había casado. Cuando llegué a Dios, hermano. Y o sea que yo con 33 años había aprendido muchas cosas. Hasta había hecho el secundario de grande. Hice el secundario de grande y terminé a los 30 años. O sea, yo había aprendido muchas cosas. ¿Saben? ¿Y saben qué era? Miren, yo era muy apasionada por las cosas. Cuando niña, miren, cuando niña tendría 10 años, 11 años, hermano, y yo amaba a un hombre, el nombre de Jesucristo, qué terrible, Dios mío, que era.
yo era muy política, muy politiquera. Hermano, amaba a Perón. Y yo salía por las calles. ¡Oh, qué terrible! Salía por las calles, hermano, tenía 10, 11 años. Andaba sola arriba de los camiones. ¡Oh, qué terrible, Dios! Yo me pongo a pensar esas cosas que hacía cuando era niña. Terrible. Yo andaba muy sola, ¿no? En la calle, mi hermano, porque mi mamá trabajaba y mi padre siempre estaba muy lejos. Entonces mi mamá trabajaba y dejaba a mi hermano mayor en mi casa el cuidado de nosotros, ¿no? Y yo, mis hermanos no me podían sujetar a mí. Entonces yo andaba en la calle, hermano, de los 7 años que mi mamá nos sacó de la escuela de monja. Entonces nos dejó en nuestra casa con mis hermanos mayores. Y entonces estábamos en casa. A los 7 años empecé a andar en la calle y buscaba huesos, botellas, fierros. Y después los vendía y para comprar cosas en mis golosinas. Yo quería comprar golosinas, hermano, muy trabajadora. Eso, el trabajo me enseñó mi madre. Era muy trabajador. Mi padre también, muy trabajador. Hermano, a los 7 años, de los 7 hasta los 11 años hice eso. Yo andaba en la calle sola. Y entonces allá andaba, también era muy... me gustaba la política, hermano, de muy chiquitita. Y andaba en los camiones, me subía a los camiones y andaba por el centro de Balcarce y viva Perón, ay Señor Jesucristo, así andaba yo. ¿Vieron, hermanos? ¿Saben por qué les cuento todas estas cosas? Para que vean que soy una mujer que llora, que ríe, que patalea como cualquier otra. Señor, ¿saben por qué? Porque no quiero que me idolatren. No, porque eso les va a hacer mucho mal a ustedes. Entonces Griselda Sandoval es una mujer que llora, que ríe, que patalea, pero que Dios vino a buscarla cuando tenía 33 años, por la palabra que está escrita en la Biblia. Yo mismo iré a buscar a mis ovejas, yo mismo, lo dice Dios, y Él mismo me vino a buscar a mí. Él me buscó a mí, y 3 años y medio estuvimos hablando solitos ahí en la habitación, hermano, los dos, Dios y yo, hablando ahí. Y él me decía, lee la Biblia, y lee la Biblia, y lee la Biblia. Lo único que me decía Dios. Porque después era yo, todo lo que hablaba era yo. Y hablaba. Señor Jesucristo, ay, ¿cómo hablo? Bueno, en el nombre de Jesús, hermano, con esto les quiero decir que Dios es el que hace todas las cosas en la vida del ser humano, si nosotros le dejamos. Y después de 3 años y medio, me agarré la Reina Valera, la Biblia de mi suegra, y me la puse abajo del brazo y dije que a mí me hablen de acá, de lo que está escrito acá. Y yo no sabía lo que decía. Y empecé a leer la Biblia y encontré cosas maravillosas. Dios me empezó a hablar por la palabra, por sus siervos. Hermanos, yo he tenido pastores que saben muchísimo de la palabra de la Biblia, de lo que está escrito. He tenido grandes maestros, hermanos, para la gloria de Dios. Dios me ha llevado a la iglesia y yo he tenido, pero grandes maestros, tengo grandes maestros de la palabra, hermanos, de lo que está escrito en la Biblia. Y me gozo por eso y le doy las gracias a Dios, porque Dios, Dios me puso cada maestro. Hermanos, miren, cuando yo llegué, ¿saben? A la iglesia, Jesús es vida. Miren, tengo montones, muchas cosas. Cuando llegué a la iglesia Jesús es vida, ¿saben por qué llegué? Porque, yo tenía una aflicción muy grande en mi corazón. Y yo estaba escuchando al pastor Martín Cáceres en la radio. Por eso yo hago este programa de radio. Porque por ahí fui donde Dios me llevaba. Estuve escuchando al pastor Martín Cáceres, creo que por más de 1 año, en la radio. Entonces, cuando llegué al máximo de la aflicción, de que yo tenía una gran aflicción en la iglesia donde estaba, entonces decidí ir a la iglesia del pastor Cáceres, Jesús es vida. Y allí me habló Dios y me entregó el Señor Jesucristo por medio de un pastor y evangelista, Polo Negrete. O sea, en la iglesia del pastor Cáceres, venían evangelistas de otros lados, de otros lugares,
predicadores de otros lugares y allí predicaban y hacían campaña en aquel lugar, en la iglesia Jesús es Vida. Entonces fui un día ahí y Dios me dio al Señor Jesucristo. ¡Ay! Y no saben lo que fue impresionante. Y yo llegué a mi casa tan feliz, hermana, de eso, que le dije a mi marido, ¡ay, Hugo, me encontré con el Señor Jesucristo! Y mi marido dijo, ¡ay, qué bueno, Griselda, porque ya me tenías cansado! Porque antes venía llorando de la iglesia y bueno, muchas cosas, bueno. Entonces, hermano, empecé con el Señor Jesucristo una vida espectacular y lo dejé de oír. Hermanos, o sea, yo por 15 años estuve oyendo al Señor Jesucristo y lo dejé de oír. Escuché más al egoísmo, escuché más en las cosas de este mundo, hermanos, que a Jesucristo. Lo dejé de oír. Fue tremendo. O sea, y saben, llegó un tiempo, fue tan grande mi aflicción que tuve que dejar ese lugar y me preparé para ir a una iglesia que está por la 39 y Polonia y más o menos ahí, y entonces yo me preparé para ir y entonces fui como 3 veces a la iglesia, con mi marido fuimos, y entonces esa iglesia, ¿saben?, abría muy tarde. Entonces le dije a mi marido, no, yo no puedo venir a esta iglesia, Hugo, porque muchas veces voy a la iglesia sola, entonces abría muy tarde. ¿A qué hora iban a cerrar? A las 12 de la noche. Yo digo, no puedo ir a esta iglesia. Una iglesia muy grande que está por la 39. Y entonces me acordé que cuando pasamos por Polonia y Vertis, la iglesia... ahí había una iglesia y estaba abierta la puerta y estaban todas las luces y me acordé y le digo a Hugo, a mi marido, le digo, Hugo, vamos a ir ahí a la iglesia esa, Jesucristo es Rey, que estaba abierta cuando pasamos, y no se me ocurrió nunca ir ahí, estábamos cerca, pasamos por ahí, no se me ocurrió nunca ir ahí, pero después decidí, digo, no, voy a ir a esa iglesia. Entonces entramos a esa iglesia, Jesucristo es Rey, y estaba predicando el pastor Marcelo, ya había empezado, ya cuando llegamos ahí ya había empezado a predicar, ya estaba predicando el pastor, y nos sentamos con mi esposo. Entonces agarra y mi esposo dice, ay, Griselda, mira, el pastor está hablando de lo que nos pasa a nosotros. Le digo, Hugo, ¿no te das cuenta que es Dios el que nos está hablando? Volví a escuchar la voz de mi Dios. O sea, tengo mucha gratitud con mi Dios. Hermanos, yo estaba con cáncer. Yo tenía cáncer. Entonces, no sabía que el pastor Marcelo Cabrera había tenido cáncer hacía 15 años atrás. No lo sabía. O sea, ahí me enteré de todas esas cosas. Cuando empecé a ir... a congregarme con el pastor Marcelo Cabrera y la pastora Claudia, hermanos. Entonces, miren, justo ahora mañana es 6 de agosto. Mañana 6 de agosto van a ser 3 años que me quitaron las tiroides. Porque, bueno, estaba ahí, estaba el cáncer. Y bueno, y teníamos la esperanza de que estuviera encapsulado ahí para sacar, y sacaron todas las tiroides, hermano, y sacaron 5 ganglios. Entonces había hecho metástasis. Casi llego tarde, hermanos. Para la gloria de Dios, Dios me rescató, hermano. O sea, me sacó de ahí para la gloria de Dios, hermanos. Y Él me dijo, hermanos, Dios me dijo, te sano hoy. O sea, Él me sanó del cáncer, hermanos. Yo podría haber llegado tarde. Miren cómo dice esta palabra. Dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones
y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. O sea, me alcanzaron, hermanos, porque alcancé a oír la voz de Dios. O sea, había dejado de oír a Dios. Después de muchos años de caminar con Él, lo había dejado. O sea, corremos mucho riesgo cuando no oímos a Dios, hermanos. Corremos muchos riesgos. Hay muchas enfermedades, muchas pestes, muchos males en este mundo, hermanos. Y el único que nos puede ayudar es Dios, el Señor Jesucristo, hermanos. Es Dios con nosotros, hermanos. O sea, si dejamos de oír a Dios, hermanos, y nos pueden venir todas esas cosas, hermanos. Hace un tiempo atrás, también, hermanos, me salió un bulto en un seno, hermanos, y entonces empecé a orar y digo, Señor, en el nombre de Jesucristo, tú me dijiste que me sanabas, Señor, tú me lo dijiste, o sea, por tu llaga he sido curada, hermanos. Entonces empecé a utilizar la palabra y le pedí oración a la pastora Claudia. Le digo, pastora, me salió un bulto en el seno, ore por mí, pastora. Y bueno, gracias a Dios, hermano, la pastora me dice, bueno, pero hacete ver. Y bueno, yo pedí turno y fui al médico, todo, hermano. Y me hice un montón de estudios, me hicieron una mamografía, hermano, que duele los senos en el nombre de Jesucristo, la mamona. Pero hice ecografía, qué sé yo, ecodoppler, me hicieron, gracias a Dios, ¿no? Que existen todas esas cosas, Pero cuando fui a la doctora, hermano, ¿saben que no me encontré el bulto? No me lo encontré más, para la gloria de Dios. Y bueno, entonces me hicieron todos los estudios y no encontraron nada. Me dieron todos los resultados y la doctora me dijo, Griselda, no tenés nada, estás sanita. Y de paso me hicieron ecografía del útero y de qué sé yo, de tanta cosa. Y fui y le llevé todos los estudios a la doctora. Dice, Griselda, estás sana, no tenés nada, sí que te espero dentro de un año. Hacerte el chequeo dentro de un año. ¡Ah, gloria a Dios! Y salí de ahí, hermano. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. O sea, hermanos, con Dios es diferente. Cuando nosotros oímos la voz de Dios, es diferente. Miren, es tan diferente. Miren lo que dice en Deuteronomio 28:7. Dice, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Amén, amén, amén. En el nombre de Jesús. Miren, esto tienen que ver estas cosas, hermanos. Cuando nosotros tenemos una victoria, cuando ganamos las batallas, hermano, porque esto que me apareció en el seno, todas estas cosas cuando nosotros tenemos que ganar la batalla en la mente, en el corazón, porque el miedo los enferma, hermano, Hay mucha gente que no se hace ver, porque tienen miedo de lo que le vayan a decir. Eso los enferma, hermanos, y eso trae cáncer. Se los ruego por la misericordia de Jehová, que cuando ustedes tengan algo, enseguida empiecen a orar y escuchen la voz de Dios. Oren y pongan por obra la palabra, pongan la palabra, por la llaga de Cristo hemos sido curados. Entonces, pónganla inmediatamente ustedes y pidan oración, hermano. No estamos solos. Dios, el Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo, hizo la iglesia para eso, para que nosotros confiemos en nuestros hermanos y le pidamos oraciones a nuestros hermanos y juntos, hermanos, lo vamos a lograr, porque acá no lo hice yo sola. También el pastor Marcelo, la pastora Claudia estaban orando por mí. Hermanos, cuando tuve el COVID,
También, saben, a todos los pastores les mandé mensajito y les pedí oración a todos los pastores, hermano, a toda la gente que yo conozco y a todos los oradores que yo conozco, hermano, a todas las personas, y doy gracias por eso. Y saben que por eso salí del COVID. Yo estuve muy grave, internada 7 días, 8 días casi internada, y muy grave estuve, con neumonía bilateral, muy grave estuve, hermanos, lo dicen los papeles. Pero yo me sentía tan bien, hermano, pero bueno, lo dicen los papeles, yo, clínicamente estuve muy mal, hermano, pero los estudios, los exámenes de sangre y todo, daban muy mal, estuve muy grave. Pero yo salí porque le doy las gracias a Dios, que me puso en mi corazón, hermano, el que pedir oraciones. Yo siempre pido, yo cuando tengo una cosa, siempre estoy pidiendo, primeramente a mis pastores, por supuesto, hermano. Y yo tengo victoria. Y a esto es lo que iba. Y cuando tienen la victoria, hermano, tengan mucho cuidado, porque después de la victoria, el enemigo les va a querer derribar igual. No se queden. Miren que cuando el Señor Jesucristo fue con Satanás al desierto, Satanás lo tentó y dice que lo dejó por un breve tiempo, dice la Biblia. Lo dejó al Señor Jesucristo, y después lo mató. Bueno, porque el Señor Jesucristo entregó la vida. Porque después viene, hermano, después de la victoria, vienen las malas cosas. Por eso, me dijeron que tengo un cerebro del Jurásico. El Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Me insultan y se burlan de mí todavía. Pero bueno, que uno tiene que saber que después de la victoria vienen, los manotazos de ahogado del enemigo. Porque ya está derribado. Porque Dios lo derribó. El Señor Jesucristo lo derribó allí en la cruz del Calvario. Ahora vamos a ir a escuchar una canción que se la dedico a todos los que están escuchando. ¿La escuchamos? Hay un amor que echa fuera el temor, amor que me brinda perdón, amor que describe a mi Dios. Hay una fe que a la muerte venció, fe que esperanza me dio, fe que me dio una canción para mi Dios. Su nombre es Cristo. Sin igual, nombre sin igual, Cristo. Hay un perdón que nace en mi corazón. Perdón que mi alma libró, perdón que su gracia me dio. Hay una paz, paz más profunda que el mar, paz
que me hace descansar en medio de la tempestad. Pero mi Dios, su nombre es Cristo. Todo nombre, solo en Él hay perdón y salvación. Entrego a Él mi vida, con su poder me liberó, con su sangre me redimió y me sanó. Entrego a Él mi vida, pertenezco a Cristo. Te amo, Jesucristo. Qué nombre, un nombre sin igual. Qué divino, hermano. Yo elegí esto. O sea, Dios me ayudó para que yo eligiera todas estas cosas. ¿Saben cómo me ayudó Dios? Con su belleza. Él se empezó a... se empezó a acercar. Hace 25 años en mi habitación estaba alguien escuchándome. Eso es divino, hermano, que te escuchen y que te atiendan. Y lo único que decía Dios era, lee la Biblia. Pero eso me atraía muchísimo. Y yo le hablaba como... le hablaba tantas cosas a Dios. Y además le decía tantas cosas. Yo le decía, no, los que leen la Biblia son aburridos. Los que leen la Biblia le pegan a sus mujeres. Los que leen la Biblia mienten. Ay, Señor, las cosas que le dije a Dios. Eso te va atrayendo. ¿Cómo Dios todavía está ahí para escucharte? Yo digo, qué divino que sos, Señor. ¿Cómo no te va a gustar estar al lado de Él? Y después cuando empezás a leer la Biblia, ay, y Dios te manda a amar. Tenés que amar. Tenés que amar a Dios, tenés que amar al prójimo y te tenés que amar a vos misma. O sea, Dios te manda todas esas cosas. Ay, qué lindo que son esas cosas. Hermanos, son todas cosas tan preciosas. Cuando uno va caminando, hermanos. Y además, miren, hermanos, o sea, tener en tu corazón, en tu mente, alguien que te acompaña. En tu mente, en tu corazón. Miren, hoy yo sé que estar sin Dios, si yo lo dejo a Dios, me dejo a mí misma. Porque estoy completa con Dios. O sea, con permitirle a Dios que entre en mi corazón y que me hable. Ahí estoy completa, porque yo sé que la verdad de Dios me hace libre, o sea, me da libertad, o sea, la verdad de Dios. Por ejemplo, una de tantas verdades, pedir perdón a las personas, a mí me hace bien. Yo entendí eso, que perdonar a las personas a mí me hace bien. Hermanos, bendecir a las personas a mí me hace bien. O sea, todas esas cosas
que Dios me ha ido enseñando son espectaculares. ¿Cómo no te vas a quedar al lado de Él? Y después te la crees, hermano, te la vas creyendo y te vas creyendo que vos sos el que la haces. Te entra un egoísmo terrible adentro de tu corazón y te crees que vos la haces. O sea, que vos sos el que tomó buena decisión. Que vos sos el que echa fuera demonios. Te la empezás a creer. Hermano, por eso dejás de oír a Dios, porque el egoísmo te entra y te la empezás a creer. Entonces, gracias a Dios, hermano, gracias a Dios que Dios nunca me dejó, a pesar de las cosas que yo le he hablado, porque yo soy sincera con Dios, hermanos. Y Él me fue guiando, porque tenía muchas cosas malas. Y todavía no soy perfecta, hermano. Si Dios quiere que yo sea perfecta como Él es perfecto, Él quiere que sea como Él. Ay, Señor, y yo le digo, hacelo, Señor, hacelo, como lo vas a hacer vos. Entonces, Dios nos va guiando, hermano, si escuchamos su voz. Nos va guiando a cosas buenas que nos hace bien a nosotros. Entonces, no nos sentimos solas. Y cuando viene y te dicen, tenés cáncer, no se te viene el mundo abajo, hermano. O sea, se te mueve como a Pedro, que se le movía cuando bajó de la barca y caminó por el agua y se lo movía y se estaba hundiendo Pedro y dijo, Jesús, ayúdame. Entonces, aunque nos pasa esas cosas, hermano, o sea que cuando nosotros entramos en ser egoísta y todo eso, sí, dejamos de oír a Dios y la creemos, y entonces cuando volvemos a Dios y Dios nos da la mano, wow, y entonces y te dicen que tenés cáncer y vos te agarrás de la mano, pero como si fuera ciega, hermano, de la mano de Dios, y te vas agarrando de Él y de lo que Él te dice, hermano. O sea, hace 3 años en la sala de operación el Señor Jesucristo me dijo, te sano hoy. Y bueno, y entre muchas cosas estuve 3 horas más, hermano, allí en la sala de operación, porque alguien me quiso matar. Entonces me dijeron que iba a salir a las 4 de la tarde y salí a las 7 de la tarde. Pero estuve allí agarradito de la mano del Señor, me abrazó mucho, tanto me abrazó el Señor que transpiré tanta cantidad que mojé. O sea, la sábana que tenía, esas sábanas blancas de la mesa de operaciones que tenía ahí, las mojé, hermano, me tuvieron que cambiar. Y yo veía que todas las personas ahí se acercaban con aparatos y me ponían aparatos en las manos, me ponían aparatos en la boca. Yo veía todas esas cosas, hermano, pero yo las veía de afuera, en el nombre de Jesús. Entonces yo veía todas esas cosas, la gente me estaba poniendo cosas, y me tuvieron 3 horas más ahí. Bueno, salí a las 7 de la tarde y cuando salgo de ahí, la veo a mi hermana Inés, mi hermana. Te amo, hermana Inés, te amo, hermanita, te amo con todo mi corazón, toda la vida, hermana, te amo. Y saben, estaba mi hermana Inés esperándome ahí con mi marido y todo, mi hijo, y le digo, Inés, ¿qué hora es? Son las 7, Griselda. Inés, estuve con el Señor, ¿saben? Y hermanos, y cuando me dijeron que el cáncer había hecho metástasis y había salido, porque los nódulos que me sacaron tenían cáncer, hermanos, yo me agarré de la mano del Señor y yo decía, vos me dijiste, Señor, que me sanabas hoy. Y bueno, y después me hicieron otro estudio, 7 meses después me hicieron otro y no tenía cáncer. Bueno, no, 4 días, 5 días después me hicieron un estudio con yodo y no tenía cáncer, me hicieron un rastreo. No tenía cáncer en ningún lado. Y 7 meses después tampoco tenía cáncer y después 7 meses tampoco había... O sea, que el Señor había dicho la verdad.
Y me tuve que tragar unos tratamientos, hermano, malísimos para el cuerpo. Oh, lo que me costó recuperarme de esos tratamientos, en el nombre de Jesucristo. Pero gloria a Dios que existen todas esas cosas. Porque hay unas cosas terribles, hermano, en la medicina. Y Dios le dio dones a los hombres para que hagan todas esas cosas, hermano. O sea, para que nosotros también tengamos todas esas cosas, para que seamos curados. O sea, es Dios el que cura, porque Dios es el que dio la sabiduría a la gente. O sea, a los médicos, a los enfermeros, a todos, hermano. Y Dios es el que da fuerza al cansado, todo. Y salgo de ahí, hermano, y bueno, y había hecho metástasis el cáncer. Entonces me agarro más de la mano del Señor y me sigo agarrando, hermano, más y más del Señor, cada día un poco más. Y eso no tiene precio, hermano. Adentro de tu corazón no estás sola. O sea, no es tu marido, no es tus hijos, no es tus pastores, o sea, no es este mundo, hermano, no, menos este mundo, ¿no? Es Dios. O sea, es Dios en nosotros. Nos sentimos completas. Y cuando tuve el COVID, hermano, o sea, ahí adentro le hablé a las personas y era un deleite. Yo les digo, hermano, cuando entré ahí adentro, estaba enferma del COVID, con neumonía bilateral por el COVID, hermano, muy grave, los estudios daban muy grave, pero yo hablaba con la gente ahí, con el otro paciente, en cada habitación habían 2 pacientes, entonces yo le daba, hablaba, hermano, no me faltaban las palabras. Hermanos, yo les digo, cuando yo estuve en el COVID, que estuve internada esos 7 días, para mí fue el cielo, para mí. Fue un deleite, hermanos. ¡Ay, qué divino! O sea, todas estas cosas son extraordinarias. Para el mundo es locura, pero para mí, hermano, yo me sentí re bien. Esos 7 días para mí fue estar en el cielo. La presencia, yo entré con la presencia de Dios, con la presencia del Señor Jesucristo, entré a la clínica, hermanos, y fue un deleite, fue el cielo para mí. O sea, vos hablas de estas cosas a las personas y te dicen cualquiera, hermano, te mandan cualquier cosa y es locura lo que estás hablando. Yo les digo, yo de verdad, hermano, fue el cielo para mí. La presencia de Dios es el cielo para mí. Hermanos, es un deleite. Y dice que todas las bendiciones estas te van a alcanzar. Sí, hermano, te alcanzan. Te alcanzan, hermano. Y miren lo que dicen en 3 de Juan. Uno dice, el anciano Agallo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengan salud, así como prospera tu alma, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amén, amén, amén. En el nombre de Jesucristo, miren esto lo dice un hombre. Él tiene gozo porque sus hijos andaban en la verdad. ¿Qué verdad que es eso, hermanos? O sea, miren, yo tengo un hijo, se llama Pablo, es un chico trabajador, muy trabajador. Hoy se levantó primero que el padre, llegó a su negocio, hermano, primero que el padre, como nunca. Hoy llegó re temprano. Ese chico es un chico trabajador, muy trabajador, hermanos. O sea, y él anda en la verdad de Dios, hermanos. Miren, él se casó con su esposa y pasaron otras cosas. Él se juntó con su esposa primero, hermano, Él se juntó con su esposa y yo se lo reclamé a Dios y yo le pedí a Dios, y esto es algo para contarles también, hermano. Pero él se casó por el registro civil y el pastor Marcelo Cabrero y la pastora Claudia lo casaron en la iglesia. Hermano, él fue bendecido por Dios su matrimonio. Y saben que ninguno de sus amigos, él tiene 27 años hoy. Bueno, pero cuando se casó hace 3 años, 24.
cuando tenía 24 años, bueno, o sea, todos sus amigos, hermanos, él se casó y todos sus amigos estaban juntados, todos sus amigos, y se burlaban de él. Loco, ¿por qué te vas a casar? Mirá, si es lo mismo, no, o sea, miren, para Dios no es lo mismo, hermano. O sea, miren cómo bendijo Dios, lo ha bendecido grandemente Dios a mi hijo. Y Él dice que nos va a bendecir hasta las 1000 generaciones. O sea que por yo haberme un día arrodillado en mi habitación con Dios, y orar, hablar con Dios, hermano, esa bendición vino para mi vida, para la vida de mi esposo, para la vida de mi hijo y para mi nuera, Dayana, hermanos. Y dice la palabra lo que está escrito, y yo creo y confío y creo en Dios. Es hasta las 1000 generaciones. Hermano, esto es andar en la verdad. Hermanos, y miren, hermano, si todo esto me hizo bien a mí, también les va a hacer bien a ustedes. Acérquense a Dios, oren, aprendan a escuchar su voz. Hermanos, se los ruego por la misericordia de Jehová. Miren este mundo como está, sin oír a Dios, no escuchan a Dios y no hacen lo que Dios dice, y todavía se burlan y dicen que tenés un cerebro jurásico, qué sé yo, tanta cosa, y se burlan. Sí, pero miren, ellos están en dolor, están en angustia y van caminito a un dolor eterno. Lamentablemente, hermano, hoy todos los que están escuchando están teniendo la oportunidad de Dios, porque Dios me dio todas estas cosas para ustedes, para todos los que están escuchando. O sea, ustedes están teniendo hoy la oportunidad de ir a Dios y hablar con Él y escuchar su voz y dejarse guiar por Él y hacer lo que Él dice. Y no les va a resultar fácil, porque las cosas malas de este mundo están tan adentro de nosotros, hermanos, que no es fácil. Yo sé que no es fácil, pero Dios es el que da fuerza al cansado, y Él, al que no tiene ninguna, también le da la fuerza a Él para seguir. Y Él nos lleva, Él nos atrae, hermano, hacia Él. Él es el que hace todas las cosas, es Dios. Y Él hace después para que vos estés rodeada de gente preciosa, de gente oradora, de gente que hace bien las cosas, hermano. Amo a la pastora Claudia y al pastor Marcelo Cabrera. Los amo con todo y le tengo tanto agradecimiento, hermano. Como a muchos pastores, yo los amo y no dejo de orar por ellos. Yo los amo y oro por ellos, hermano. O sea, yo tengo mucha gratitud para mis pastores. Mucha gratitud, tengo mucha gratitud y ruego por ellos, hermano. O sea, no dejo de orar por ellos. Mi esposo está aprendiendo de lo mismo y lo hacemos los dos juntos, hermanos. O sea, todas estas cosas Dios me las enseñó, yo no las sabía y hoy se las puedo enseñar a mi esposo, a mi hijo, a ustedes, a todos los que están escuchando. Si quieren escuchar, si Dios no los va a obligar, yo tampoco los voy a obligar, hermano. O sea, Dios no lo va a obligar, pero, hermano, oblíguense en ustedes. Oblíguense en ustedes. Hacer la voluntad de Dios. Escuchar, volverse a Dios de todo corazón. Esto trae bendición para nuestras vidas. Y no solamente para nosotros, sino que tenemos, con esto dice, te bendeciré y me serás de bendición. Dios nos bendice y nosotros somos de bendición para las personas, para nuestros hijos, hermanos. O sea, ellos necesitan hoy, hermanos, miren cómo está todo. Miren si no necesitan la protección de Dios. Ellos tienen que aprender también a ir a Dios. Y le tenemos que enseñar todas estas cosas para que les vaya bien, hermanos. Y entonces, con la ayuda de Dios, lo van a lograr. Lo hice yo, lo he logrado. O sea, miren, hermano, yo hace 25 años que Dios me atrajo hacia Él. Sí, empecé a caminar sola.
en la iglesia con Dios, iba a la iglesia, o sea, que después de 21 años, hermanos, llegó mi esposo, Hugo, hermanos. Recién después de, saben todas las que tuve que pasar, pero una y otra fui venciendo, hermano, porque Dios me ayudó a vencer. O sea, porque Él me ayudó, he vencido, hermano, y sigo venciendo, y voy a seguir venciendo en el nombre de Jesucristo, hermano. Así que ahora vamos a orar todos juntos, un ratito nomás, una oración muy cortita en el nombre de Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Señor, te ruego, entre en cada uno de los corazones de todos los que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús y de nuestra familia, de nuestros hijos, Señor. Entra en cada uno de nuestros corazones, ablanda cada corazón y síguenos ayudando a quitar, a sacar todo lo malo, todo lo impuro de nuestro corazón, de nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos. Síguenos ayudando a poner todo lo bueno, todo lo puro, Señor. En el nombre de Jesucristo, quita el corazón de piedra y pon un hermoso corazón de carne en nosotros. En el nombre de Jesucristo, nunca nos quites del libro de la vida. Aumentanos la fe, la esperanza, el amor, la sabiduría, la paz, la paciencia, la confianza, la benignidad, el trabajo, la prosperidad, la salud divina, la sanidad divina, la fortaleza. Aumentanos la voluntad para seguirte. Enséñanos a pedir perdón, enséñanos a perdonar, enséñanos a tener misericordia, enséñanos a arrepentirnos de todo nuestro corazón, enséñanos a oír tu voz cada día más. Necesitamos oír tu voz cada día más. Saca toda venda de nuestros ojos para que te podamos ver, para que podamos ver tu camino. Saca toda cobardía de nosotros para que seamos soldados valientes para ti. Ten misericordia de cada uno de los que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús. Sí, Señor, y ayúdanos, Señor. Sí, sánanos y seremos sanos, libéranos y seremos libres, restáuranos y seremos restaurados, sálvanos y seremos salvos. Señor, te ruego, síguenos ayudando a hacer tu voluntad, ábrenos el entendimiento, síguenos ayudando a entender que hacer tu voluntad nos conviene a nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, derrama de tu Espíritu Santo sobre cada uno de los que están escuchando este programa de radio Mi Voz para Jesús. Llénanos con tu Espíritu Santo, llénanos con ese perfecto amor que trae el Espíritu Santo a nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo, danos una doble porción de tu Espíritu Santo y lo vamos a lograr. Manda fuego ahora, Jehová, Dios de Elías, y quema todo mal. Protégenos, Señor, con tu escudo para que ninguna enfermedad, ninguna peste, ningún virus, ningún mal nos toque, Señor, y gracias porque siempre cuidaste de nosotros. Gracias porque siempre vas a cuidar de nosotros. Gracias por tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos perdón por nuestros pecados. En el nombre de Jesucristo perdonamos a todas las personas que nos hacen mal y las amamos. En el nombre de Jesucristo perdonamos a todos nuestros hermanos y los amamos. En el nombre de Jesucristo te pedimos perdón, Señor, perdón por nuestros pecados. Perdona los pecados de todos los que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús. Señor, perdona los pecados de todo Israel. Y gracias, Señor, porque allí en la cruz del Calvario nos perdonaste. Gracias porque nos trajiste perdón. Gracias porque nos trajiste el que nos podamos volver a ti de todo corazón y arrepentirnos de nuestro malo camino. Gracias por tu amor, Señor. En el nombre de Jesucristo, manda legiones de ángeles alrededor de todos los que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús, de todas nuestras cosas, de toda nuestra casa, de todas nuestras cosas, Señor, de todos nuestros hijos, Señor, de toda nuestra familia. Y gracias, Señor, porque siempre cuidaste de nosotros. Gracias porque siempre vas a cuidar de nosotros. Gracias porque apartaste tu ira de nosotros. Gracias porque apartaste tu enojo de nosotros. Gracias, Señor. Y gracias a todos los que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús. Gracias, quien les habla, Griselda Sandoval. Los dejo con la paz del Señor Jesucristo hasta el
jueves a las 8:30 de la mañana. Paz para todos.